Amén. Vamos a buscar primero de Samuel, capítulo 18. Primero de Samuel, capítulo 18. Vamos a leer completo, nos vamos de 5 en 5. Roxana, ¿comienzas tú? Primero de Samuel 18, de 5 en 5. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada con la de David, y lo amó Jonathan como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. Hicieron pacto Jonathan y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonathan se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Aconteció que cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban y decían: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1000, no le falta más que el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo, o qué es mi vida, o la familia de mi padre en Israel, para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel, meolatita. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Amistad de David y Jonathan. Y aconteció que cuando David acabó de hablar con Saúl, el alma de Jonathan quedó ligada. El versículo 21. A ver, 21. 21. Y Saúl dijo: yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sean contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez: tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole: he aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David, y David dijo: ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: decid así a David: el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos.
Bueno, ya. ¿Cuántos son? 5, ¿verdad? Ujú. Cuando los funcionarios de Saúl dieron el mensaje a David, no le pareció mala la idea de convertirse en yerno del rey. Aún no se había cumplido el plazo. Cuando David fue con sus soldados y mató a 200 filisteos, cuyos prepucios entregó al rey para convertirse en su yerno, así fue como Saúl le dio la mano de su hija Mical. Saúl se dio cuenta de que en efecto el Señor estaba con David, de que su hija Mical lo amaba. Por eso aumentó el temor que Saúl sentía por David y se convirtió en su enemigo por el resto de su vida. ¿Está ahí? Contra toda. Además, cada vez que los comandantes filisteos salían a campaña, David los enfrentaba con más éxito que los otros oficiales de Saúl. Por eso llegó a ser muy famoso. Amén. Y el mensaje se titula Una de tantas relaciones complicadas. Una de tantas relaciones complicadas. Existen muchas relaciones que por una u otra razón terminan complicándose, pero solo voy a señalar una: el matrimonio. Palabra que proviene de la voz del latín matrimonium, voz que en su origen se encontraba formada por las raíces latinas matr, procedente del vocablo latino mater, matris, que significa madre, y por el elemento monium, que se empleaba para designar actos rituales o jurídicos. En este sentido, etimológicamente la palabra matrimonio hacía referencia al estatus jurídico de una mujer casada, a la maternidad legal de ésta, al derecho de ser la madre legítima de los hijos de un hombre y a todos aquellos derechos que a partir de esto se derivaban para la mujer en la antigua Roma. Conviene señalar, sin embargo, en latín, la capacidad jurídica matrimonial recibía el nombre de connubium y de ella gozaban únicamente los ciudadanos romanos. Los extranjeros, los esclavos, los actores y los que se dedicaban a la prostitución tenían prohibido contraer matrimonio, aunque el connubium podía concederse en casos excepcionales. No era lícito el connubium entre padre e hija, madre e hijo, e incluso si el hijo o hija era adoptado, ni entre hermanos, incluso si solamente eran medios hermanos. Tampoco estaba permitido el matrimonio de un hombre con la hija de su hermano, prohibición que fue modificada por el Senado romano para permitir el matrimonio del emperador Claudio con su sobrina Agripina la menor en el año 49 a.C. Sin embargo, la palabra matrimonium evolucionó en español para convertirse en la forma por excelencia para designar la unión de dos personas ante Dios o ante la ley, a través de una serie de formalidades para que mantengan una vida común y formen una familia. En consecuencia, en su origen, esta palabra designaba el reconocimiento social de una mujer casada, ya que a través del matrimonio la mujer adquiría el estatus oficial y reconocimiento para ser la madre de los descendientes de un hombre. Se observan sobre el latín mater términos que guardan estrecha relación. Matricidio, en matricidium, que refiere al asesinato de una madre. Matriarcado, en matriarca, en oposición al patriarcado. Matriz, en matrix, interpretado como el útero. Es interesante la figura predominante de la mujer sobre el matrimonio, colocándola como la responsable en la pareja y con respecto a los hijos. Wilfred Arland Peterson vivió del 1900 a 1995. Escribió durante muchos años para la revista This Week un suplemento documental que se publicaba en varios periódicos a nivel nacional en Estados Unidos. También escribió The Art of Marriage, el arte del matrimonio, un poema que es usado popularmente en muchas bodas. Y dice así: la felicidad en el matrimonio no es algo que simplemente sucede. Un buen matrimonio debe ser creado. En el matrimonio, las cosas pequeñas son las cosas grandes.
Nunca se es demasiado viejo para tomarse de la mano. Es recordar decir te quiero al menos una vez al día. En el matrimonio nunca se va a dormir enojado. No es en ningún momento dar por sentado al otro. El noviazgo no debe terminar con la luna de miel. Debe continuar a través de los años. Es tener un sentido mutuo de valores y objetivos comunes. Es pararse juntos encarando al mundo. Es formar un círculo de amor que reúne a toda la familia. Es hacer las cosas los unos por los otros, no en actitud de deber o de sacrificio, sino con espíritu de alegría. Es decir, palabras de aprecio y demostrar gratitud de manera reflexiva. No es buscar la perfección el uno en el otro. Es cultivar la flexibilidad, la paciencia, la comprensión y el sentido común, el sentido del humor. Es tener capacidad de perdonar y olvidar. Es dar una atmósfera en la que cada uno puede envejecer. Es una búsqueda común de lo bueno y lo bello. Es establecer una relación en la que la independencia es igual, la dependencia es mutua y la obligación es recíproca. No es solo casarse con la pareja adecuada, es ser el socio adecuado. Peterson colaboró por 25 años con los Centros para la Vida Espiritual, CSL, que es un movimiento espiritual, filosófico y metafísico dentro del Nuevo Pensamiento, que promueve la ciencia mental, también conocida como metafísica espiritual, fundada en 1927 por Ernest Holmes. Así que para alguien que probablemente no era cristiano, es de resaltar que su poema no difiere de las enseñanzas bíblicas. Pero veamos con las escrituras en mano por qué se complica la relación matrimonial. Y el primer punto es su inicio, Génesis 3, 6 al 12. Génesis 3, 6 al 12. Amén. Ay, perdón. Sí, Cristian, tú. Amén. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó de su fruto y comió. También dio a su marido que estaba con ella, y él comió. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos, y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? El hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. El poeta inglés John Milton, que vivió de 1608 a 1674 y que fue contemporáneo de John Bunyan, del Progreso del Peregrino, en Paradise Lost, El Paraíso Perdido, que es un poema narrativo dividido en 12 libros, con más de 10,000 versos escritos sin rima, que se publicó en 1667, interpreta que el hombre se horrorizó ante la confesión de la mujer, pues estaba consciente del alcance de las acciones de ésta. Sin embargo, no quiere que marche sola hacia su perdición, por lo que elige desobedecer a Dios y comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el poema dice así: oh, ser el más bello de la creación, la última y la mejor de todas las obras de Dios, criatura en quien descollaba, para encantar la vista y el pensamiento, todo cuanto ha sido formado, santo, divino, bueno, amable y dulce. ¿Cómo te has perdido? ¿Cómo te has quedado tan pronto decaída, marchita, deshonrada, entregada a la muerte?
cómo has cedido a la tentación de quebrantar el estricto mandato, de violar el sagrado fruto prohibido. Algún maldito ardid, fraguado por un enemigo desconocido para ti, te ha hecho caer y a mí me ha perdido también, porque mi resolución es la de morir contigo. ¿Cómo podría yo vivir sin ti? ¿Cómo renunciar a tu dulce compañía y a nuestro amor tan tiernamente unido para sobrevivir abandonado en estos bosques salvajes? Aunque Dios creara una nueva Eva y yo proporcionarse otra costilla, mi corazón lamentaría eternamente tu pérdida. No, no, los vínculos de la naturaleza me atraen hacia ti. Tú eres carne de mi carne, hueso de mis huesos. Mi suerte no se separará de la tuya, ya sea feliz o miserable. Después de hablar así, como quien sale de un profundo estupor, y calmando sus agitados pensamientos, se conforma con lo que parece irremediable. Volviéndose hacia Eva, le dijo estas palabras, con sosegado acento: ¿Qué acción tan audaz has cometido, temeraria Eva? Has provocado un gran peligro, no solo atreviéndote a codiciar con la vista ese fruto sagrado, objeto de santa abstinencia, sino también lo que es mayor atrevimiento, probándolo, a pesar de la prohibición de tocarlo. Diciendo esto, le abraza y llora de ternura. Su victoria era grande, pues había conseguido que Adán ennobleciera su amor hasta el punto de arrostrar por ella el desagrado divino o la muerte. En recompensa, le entrega con mano generosa el fruto incitante y bello que pendía de la rama. Adán no tuvo ningún escrúpulo en comer, a pesar de lo que sabía. No fue engañado, sino locamente vencido por el encanto de una mujer. La relación matrimonial se complicó en el momento en que el hombre amó más a la mujer que a su creador, e hizo caso de lo que ella le dijo y no de lo que Dios le había ordenado. Génesis 3, 17 al 19. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Por cuanto oíste la voz de tu mujer. A partir de que el varón comió del fruto, 4 relaciones perfectas se echaron a perder. La relación con Dios dejó de ser una relación personal, cercana, íntima y de amor. Al no haber tenido temor de Dios, que es el que capacita al hombre para reverenciar su autoridad, obedecer sus mandamientos, odiar y evitar toda forma de maldad, se produjo el miedo. Una emoción con la que el ser humano no fue creado y que es producto de la desobediencia. La segunda fue la relación consigo mismo. El ser humano perdió su identidad de haber sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y aunque muchos digan ser hijos de Dios, la verdad es que solo son criaturas. Juan 1, 9 al 13. Juan 1, 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. A todos los que creen. Y creer en Dios implica obedecerle. Y por eso muchos se identifican con un título, con sus estudios, su trabajo, o peor aún, mediante sus posesiones. No saben quién son. Y eso da trabajo a pastores, psicólogos, consejeros, coaches y hasta charlatanes. La tercera relación que se rompió fue con su prójimo, que en ese momento solo era uno, la mujer que Dios había hecho para que fuese su ayuda idónea, pero no su cabeza.
Primera a los Corintios 11, 7 al 10. Amén. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Amén. Efesios 5, 22 al 25. Amén. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Por la desobediencia, la relación de compañeros se trocó en la de cómplices. Y a un cómplice se le delata para salvar el propio pellejo. La cuarta relación que se rompió fue la relación con su medio. Pues el ambiente de pureza y santidad se vio afectado por haber desobedecido. Y desde entonces la creación está bajo maldición. Romanos 8, 19 al 23. Amén. Porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente para la revelación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió, en la esperanza de que la creación misma será también liberada de la esclavitud, de la corrupción a la libertad, de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime y sufre hasta ahora dolores de parto. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aún nosotros mismos gemimos en nuestro interior, aguardando ansiosamente la adopción como hijos, la redención de nuestro cuerpo. Amén. Amén. Según yo, cuando el Señor dijo, maldita será la tierra por tu culpa, en ese momento, la segunda ley de la termodinámica, la entropía, entró en efecto. Y por esa razón, ecologistas verdes y los demás que me quieras nombrar, no tienen la respuesta. Las cosas van a ir de mal en peor cada vez. El medio ambiente cada vez se va a ir deteriorando más y más, sin importar lo que los ecologistas y verdes digan que puedan hacer. Podemos ser conscientes, podemos tratar de ser buenos mayordomos, pero la entropía está funcionando. La complicación en el matrimonio se inició por la desobediencia en el jardín del Edén. Segundo punto, se incrementa. Segundo de Samuel 6, 16 al 23. Segundo de Samuel 6, 16 al 23. Amén. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David le había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas. Y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo:
Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. Y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Amén. En la versión de la palabra, se me dé la palabra, el mensaje de Dios para mí, esa es la versión, dice: sintió un profundo desprecio por él. Y en hebreo dice: Betives lo belibá, lo despreció en su razón. Y pregunto, ¿qué fue lo que sucedió? Cuando leímos 1 Samuel 18, en el versículo 20, leímos que Mical amaba a David. Podemos ver que le advirtió cuando Saúl pensaba matarlo. Le ayudó a escapar y mintió por él. Vean 1 Samuel 19, 11 al 17. 1 Samuel 19, 11 al 17. Amén. Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que la vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo: si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera, una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió: está enfermo. Volvió a Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo: traédmelo en la cama para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Y entonces Saúl dijo a Mical: ¿por qué me has engañado así y has dejado escapar a mi enemigo? Y Mical respondió a Saúl: porque él me dijo: déjame ir, si no, yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá, y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Hasta el 17. Amén. Amén. Entonces, Mical le ayuda a escapar y miente por él. Y David huye. El caso es que después que David huyó, nunca hizo por tenerla a su lado. Pudo haber tenido muchos motivos loables, pero la dejó con Saúl. Y la dio por esposa a otro hombre. 1 Samuel 25, 44. Amén. Pues Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Elais, que era de Galim. Amén. Y entonces, en el siguiente libro de Samuel, 2 Samuel, que ya han pasado varios años, pues David se había fortalecido y pronto reinaría sobre toda la nación, no solo en Hebrón. Después de unos 14 años, 6 esposas y 6 hijos. 2 Samuel 3, del 1 al 5. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Amón, de Ahinoam Jezreelita. Su segundo, Kileab de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmet. El tercero, Absalón, hijo de Maca, hija de Talmai, rey de Jesur. El cuarto, Adonías, hijo de Awit. El quinto, Cefatías, hijo de Abital. El sexto, Idneam de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Amén. Entonces, después de 14 años, 6 esposas y 6 hijos, pidió que le devolviesen a Mical. 2 Samuel 3, 13 al 16. 2 Samuel 3, 13 al 16. Amén. Y David dijo: bien,
Haré pacto contigo, mas una cosa te pido, no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto envió David mensajeros a Is-Boset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Is-Boset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Bahurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procurabais que David fuese rey sobre vosotros. Ahora pues hacedlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Hasta ahí. Amén. Amén. 14 años en los que Mical seguramente había sido feliz con su marido Paltiel, hijo de Lais. El acto de David, desde mi perspectiva, fue motivado no por el amor, sino porque políticamente lo juzgó conveniente. Pues ser marido de la hija del antiguo rey, de alguna manera, legitimaba que ahora reinase él. Pero eso no era necesario. Dios le había dado el reino mucho tiempo atrás. 1 Samuel 16:13. Amén. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Luego Samuel se levantó y se fue a Rama. Eso quizás sucedió cuando David tenía unos 13 o 15 años. Cuando se casó con Mical, debe haber tenido unos 23. Y cuando la recuperó, tenía 37. Primero de Reyes 2:11. Amén. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Así que después vivió 33 años. Vean primero de Crónicas 29-27. El tiempo que reinó sobre Israel fue 40 años. 7 años reinó en Hebrón y 33 reinó en Jerusalén. Entonces David murió alrededor de sus 70 años. Conforme a Deuteronomio 24, del 1 al 4. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciera este último y le escribiera carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto al postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido, que la despidió, volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Amén. Entonces, conforme a Deuteronomio 24, del 1 al 4, lo prudente hubiese sido darle carta de divorcio a Mical y no arruinar su vida, la de Palti, su marido, y la del mismo, 33 años. Proverbios 19:13. Amén. El hijo necio es ruina de su padre, y gotera constante las contiendas de una esposa. Gotera constante. Proverbios 21:9. Amén. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Proverbios 21:19. Amén.
Mejor es habitar en tierra desierta que con mujer rencillosa y molesta. Proverbios 27, 15 al 16. No, dice un nombre de Shefa, es puro mujer. 27, 15. Amén. Gotera continua en tiempos de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Pretender contenerla es como refrenar el viento o sujetar el aceite en la mano derecha. Amén. Algo vio Salomón, que escribió estos proverbios. 33 años con una gotera. Hay matrimonios cuya relación se deteriora porque las acciones de uno de los cónyuges o de ambos buscan molestar al otro o quizás llamar su atención, pero no de la mejor manera. Jorge Bucay nació en 1949 y todavía está vivo. Es médico, psicodramaturgo, terapeuta gestáltico y escritor argentino. En Cartas a Claudia, que es su hija, dice: quiero que me oigas sin juzgarme. Quiero que opines sin aconsejarme. Quiero que confíes en mí sin exigirme. Quiero que me ayudes sin intentar decidir por mí. Quiero que me cuides sin anularme. Quiero que me mires sin proyectar tus cosas en mí. Quiero que me abraces sin asfixiarme. Quiero que me animes sin empujarme. Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de mí. Quiero que me protejas sin mentiras. Quiero que me acerques sin invadirme. Quiero que conozcas las cosas mías que más te disgusten, que las aceptes y no pretendas cambiarlas. Quiero que sepas que hoy puedes contar conmigo, sin condiciones. Esos son buenos consejos para cualquier matrimonio, aunque ciertamente es difícil seguirlos. Y más cuando se ha dejado de admirar al otro, y peor aún, se le menosprecia. Se dice que el matrimonio en el que se ha incluido a Cristo es difícil, pero sin Él es imposible. Eclesiastés 4, 9 al 12. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente. Mas, ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra dos, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Amén. Amén. Quizás estás experimentando que en tu relación matrimonial las complicaciones se han incrementado. Si ese es el caso, lo primero que te aconsejaría es que revisaras si no es que te uniste en yugo desigual. Segunda a los Corintios 6, 14 al 16. Amén. No estén unidos en yugo desigual con los incrédulos, pues ¿qué asociación tienen la justicia y la iniquidad? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué armonía tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿O qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque nosotros somos el templo de Dios, del Dios vivo, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. Amén. Entonces, si te uniste en yugo desigual, yo en la Biblia que dice que si el incrédulo da por terminado el matrimonio, el cónyuge cristiano aceptará la separación y no insistirá en que el matrimonio continúe a costa de peleas continuas. Aunque el creyente puede ser que se aferre a la esperanza de que con el tiempo el incrédulo algún día se ha ganado para Cristo, si el matrimonio se conserva vivo. Pero como Pablo señala, no hay seguridad de que esta esperanza sea una realidad. Los esposos cristianos no pecan si experimentan el abandono y la terminación de su matrimonio
siempre que se haya hecho todo lo posible por salvarlo. La parte abandonada se puede volver a casar cuando ya se haya perdido toda esperanza razonable de restaurar el matrimonio. Y dicho sea de paso, tal esperanza se pierde cuando la parte incrédula se vuelve a casar. Primero a los Corintios 7, del 10 al 16. Amén. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente, y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente, y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer es incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió, y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Romanos 12, 17 al 21. Amén. Amén. Bueno, yo puedo ustedes. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre tu cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Pero si no estás en yugo desigual, entonces es menester que ambos cónyuges doblen sus rodillas y delante de Dios se pongan a cuentas. Primeramente con Él. Después se pidan perdón mutuamente. Y algo muy importante, estén dispuestos a perdonar, como Cristo los perdonó. Lucas 11:4. Amén. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Amén. Entonces, ¿quieres que te perdonen como tú perdonas? Colosenses 3:13. Amén. Soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguien tiene queja contra otro, como Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Amén. Como Cristo nos perdonó. Efesios 4:32. Amén. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonaos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Lucas 6:37. Amén. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Perdonad y seréis perdonados. Y por último, Marcos 11:26. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que esté en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Si vosotros no perdonáis, no serás perdonado. Y atención, lo que ya dijiste perdonar, no se vale que lo traigas a colación en alguna discusión futura.
Recuerda lo que hizo Dios con los pecados por los que te arrepentiste y pediste perdón. Miqueas 7:19. Amén. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Pero de repente tenemos muchos buzos. Ten cuidado que no te vaya a pasar los que andaban buscando, lo que les pasó a los que andaban buscando el Titanic. Hay ocasiones en que es necesario tener un testigo. Si ese es su caso, que sea un hermano maduro, en el que ambos estén de acuerdo. No te des por vencido, por imposible o inútil que parezca. Filipenses 4:13. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Aunque sanar las heridas toma tiempo. La complicación se incrementa por no conversar y no perdonar. Un tercer punto que encuentro es la inexperiencia. Primera de Pedro 3:7. Amén. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Amén. Amén. Y aquí donde habla de convivir, se está refiriendo a cohabitar, a vivir con. Es un vocablo que incluye todos los aspectos físicos, psíquicos y espirituales de la vida cotidiana. Entonces dice, los maridos tienen obligaciones hacia las esposas, por lo que Pedro exhorta a los maridos cristianos a siniqueo, que es convivir. Dice de una manera comprensiva, con gnosis, con conocimiento, es decir, con la prudencia y comprensión basadas en un buen conocimiento del carácter distintivo de la mujer. Y cada una tiene sus propias peculiaridades. Pero varón, tú la escogiste o te dejaste escoger. Muchos de los que se casan no tienen un plan de vida como pareja. Y después resulta que como nunca se habló al respecto, pues cada uno tiene su propio plan, que no necesariamente coincide con el del otro. Pero si decidiste unir tu vida a la de alguien más, ha llegado el momento de que entiendas que hubo cosas a las que renunciaste y otras más en las que tendrás que negociar para llegar a un acuerdo. Y aquí siempre pongo un ejemplo. ¿Qué sucede cuando tú tienes un vuelo? Vámonos a Londres. Tienes un vuelo a Londres. Sale a las 3 de la tarde. Y no llegaste a tiempo. Bueno, quizás hay un vuelo a las 5 de la tarde, hay un vuelo a las 7 de la tarde. Pero el que tenías que tomar, no lo tomaste. ¿Puedes llegar a Londres? Sí, puedes llegar a Londres. Pero lo que ibas a vivir no es lo mismo. Bueno, hay gente que quiere agarrar un vuelo que ya se fue. En el momento en que decidiste casarte, hubo muchos vuelos a los que les dijiste adiós. Las mujeres son coherederas, sin distinción alguna, de la gracia, el don gratuito de la vida eterna que Dios imparte por igual a hombres y mujeres. Ojo, que por fe se allegan a Cristo. Efesios 2 del 8 al 10.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Por gracia. De igual forma, son coherederas con Cristo. Romanos 8, 16 al 17. Sí. Amén. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Amén. Entonces, no solamente son coherederas de la gracia, también son coherederas con Cristo. Tanto Pedro como Pablo exhortaban a los esposos cristianos a orar. Hay un dicho que dice, los unidos en oración difícilmente se separan. Las oraciones suben al trono de la gracia sin estorbos cuando las mujeres prestan a los maridos el debido respeto y los maridos a las mujeres la debida consideración. Efesios 5, 21 al 31. Amén. Someteos unos a otros en temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Señor, su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Primero los Corintios 7, 3 al 5. Amén. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, pero ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otro de otro. Amén. Pero cuando hay diferencias, resentimientos, rencillas sin solucionar, falta de perdón, las oraciones, que aquí la palabra que usa es prosépjome, que describe súplicas, oraciones de petición especialmente, hayan una barrera que bloquea la respuesta. Vean Lucas 17, 3 al 4. Amén. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Y si peca contra ti 7 veces al día y vuelve a ti 7 veces diciendo, me arrepiento, perdónalo. Amén. Mateo 6, 12 al 15. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén.
Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amén. Entonces, la falta de perdón es una barrera para que las oraciones sean contestadas. La inexperiencia en el matrimonio se supera con el tiempo. Aunque hay matrimonios que pareciese que nunca van a aprender, porque no han entendido Génesis 2, 23 al 25. Amén. El cual exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, y se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos llegarán a ser uno. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero no se avergonzaban. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Hay muchos que pretenden continuar con las actividades que tenían como solteros. Y si a eso le sumamos que no han cortado el cordón umbilical con sus progenitores, se tendrá una relación complicada con muchas más agravantes. Las complicaciones por inexperiencia debiesen superarse en el corto plazo. Conclusión: la incuria. Efesios 5, 21 al 33. Efesios 5, 21 al 33. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto a Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Y aquí viene una palabra que es sométanse. Aparece 4 veces del 21 al 33. En griego es hipotazo, someter, subordinar, sujetar, someterse a, obedecer, sujetarse a, estar bajo la autoridad de, y también es estar sumiso. Cuando habla de temor, usa phobos, aparece una sola vez. Temor, miedo, terror, reverencia, respeto. Y para cabeza usa kefalí, cabeza, persona, parte superior de una cosa. Esa aparece 2 veces en la cita. Y agapao, que es el amor, demostrar amor, deleitarse en amar en función de su valor considerado, aparece 5 veces. ¿De poco sirve el asistir religiosamente a la iglesia? ¿El pasar mucho tiempo en oración o aprendiendo de memoria citas bíblicas? Si el estilo de vida no se ajusta a lo que Dios nos pide. Porque la santidad se debe mostrar en asumir las responsabilidades, en la obediencia sin resabios
a lo que se nos dejó dicho en las Escrituras. Pablo dijo, someteos en el temor de Dios. Pero eso es algo que solo puede hacerse bajo la guía del Espíritu Santo. Por lo que únicamente quien tiene una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, mediante Jesucristo, está capacitado para ello. Pero la incuria, la negligencia, el poco cuidado, que aun quienes dicen haber nacido de nuevo, tienen para obedecer a Dios, como sucediese en el jardín del Edén, permite que el enemigo tenga oportunidad de complicar una relación que ya es complicada de antemano. Someterse o no hacerlo es una decisión personal, como lo es el decidir honrar al cónyuge y el reconocer que, aunque estamos en Cristo, no lo sabemos todo. Y nos necesitamos los unos a los otros, siendo menester sujetarnos a quien tiene autoridad en un área en la que no se nos ha dado esta. La salvación nos fue dada por amor, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y está escrito, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Eso viene en Mateo 22, 37 al 40. A los esposos se les pide que amen a sus esposas, su prójimo, como Cristo amó a la iglesia. Y muchos son incapaces de hacerlo por incuria, por negligencia, porque inclusive ponen poco cuidado en amarse a sí mismos. Solo hay que ver los casos de sobrepeso, las enfermedades crónicas mal cuidadas y en algunos casos vicios o malos hábitos no dejados atrás y un gran etcétera. ¿Cómo no van a ser negligentes en amar a sus esposas si lo son en amar a Dios y a sus propios cuerpos? Sin embargo, eso no es un pretexto válido para que las esposas no los respeten, pues el texto no condiciona lo uno al otro, porque a final de cuentas, al obedecer, se está respetando, honrando al único que lo merece. Primero de Crónicas 29:11. Amén. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y te exaltas como soberano sobre todo. Apocalipsis 5 del 11 al 14. Amén. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones. Cantaban con todas sus fuerzas. Digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí a cuanta criatura hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación que cantaban. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 11, 33 al 36. Amén. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e indestructibles sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas.
A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén. El matrimonio es una relación que el enemigo ataca continuamente. Ya tiene una larga lista de victorias desde el jardín del Edén. Solo quienes tienen una relación personal, cercana, íntima de amor con Dios, han entendido que si se someten a Dios, pueden salir vencedores y disminuir las complicaciones que todo matrimonio acarrea. Y concluyo diciendo, ahora ya sabes cómo disminuir las complicaciones. De ti depende hacerlo. Amén. Y Señor, pues te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Te damos gracias porque, aunque mucha gente dice que no existe un manual para la vida, por supuesto que lo existe. Y se llama Biblia. Pero no hay que tenerla guardada en el librero. Hay que guardarla en nuestro corazón, en nuestra mente. Te damos gracias por lo que tú nos dices en ella, Señor, por lo que podemos aprender de ti a través de ella. Y pedirte por aquellos que no la tienen, Señor, por esa iglesia perseguida. Pedirte que seamos obedientes, que no seamos incuriosos y cumplamos con las órdenes que tú nos has dado. Y muéstranos cómo orar por ellos, cómo sostener la cuerda. Y pues seguirte pidiendo por aquellos de nuestros hermanos que pues siguen estando sometidos a lo que causó el huracán, a los que están viviendo en medio de la violencia. Que nuestros hermanos que se encuentran en medio de ellos sean fortalecidos por ti, Espíritu Santo, y puedan dar palabra de aliento a los que los rodean. Y gracias por tu amor, Señor, gracias por tu cuidado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues amigos y hermanos de internet, estamos despedidos. Si el Señor no dice otra cosa, nos vemos por aquí el próximo domingo. Shalom, shalom.